Hola a todos, hoy vamos a ver herramientas y recursos que podemos usar en postproducción. Vamos a comenzar con el tracking de cámara. El tracking de cámara básicamente es averiguar cómo se movió la cámara de la filmación que nos hayan proporcionado para luego poder integrar elementos 3D o hacer correcciones que nos pide el cliente. En postproducción siempre comenzamos tratando de averiguar cómo se movió la cámara. Eso es nuestra base. Después de ahí podemos integrar los objetos o hacer cualquier tipo de modificación. Sin saber cómo se movió esa cámara sería imposible. Por suerte Blender integra un conjunto de herramientas que nos permite hacer esto de manera relativamente sencilla. En este caso tenemos abierto Blender, básicamente como viene por defecto. Hay un conjunto de ventanas que son específicas para este tipo de trabajo, que lo podemos agregar desde acá, desde el punto más que tenemos acá. Lo cliqueamos y buscamos en VFX Motion Tracking. Vamos a comenzar abriendo el archivo que es proporcionado, lo van a encontrar en la descripción, que es una pequeña filmación que fue hecha básicamente para poder hacer este tracking de manera sencilla. Tiene todos los elementos que nosotros que nos pueden ser convenientes. Por ejemplo, para poder hacer un seguimiento de cámaras correcto, nosotros necesitamos al menos entre 8 y 12, ahora no estoy seguro del número, entre 8 y 12 puntos que podamos seguir mientras la cámara se mueve. ¿Bien? Por eso en esta grabación van a observar que tenemos ahí unos tornillos y elementos, bordes, por ejemplo, de este cubo, que nos pueden servir para hacer ese seguimiento. Esta es una escena justamente que yo la planteé para poder hacer este trabajo. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, sobre croma verde, que suele ser una tela verde pareja, y tenemos que hacer tracking sobre esa tela, muchas veces es conveniente agregar puntos que después nos puedan servir para hacer este tracking. Entonces lo único que hicimos es abrirlo desde acá, abrimos la imagen y ya lo tendríamos. La imagen tiene 350 cuadros, que es lo que nos informa por acá. Por ahora lo vamos a dejar en 250, no vamos a modificar eso. Si nosotros la revisamos, vemos que se mueve, que no hay nada raro. Esta es una buena imagen para trabajar. Esta es una imagen hecha cámara en mano. Es más, creo que sí, fue grabado con una cámara Canon y hecho eso, a mano, no está sobre trípode. Si fuera sobre trípode, este trabajo sería bastante más sencillo. Pero bueno, en cámara en mano siempre es mucho más interesante el tracking y el resultado final se ve como más realista. Bien, vamos a comenzar entonces por hacer el seguimiento de estos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seleccionamos un punto, por ejemplo este tornillo, y vamos a apretar la tecla Control y vamos a hacer clic izquierdo. Ahí nos va a agregar un punto. Este punto nosotros lo podemos mover con la tecla G, o podemos escalarlo con la tecla S, o rotarlo obviamente, ¿no? Pero bueno, en general simplemente los movemos o lo escalamos. Yo lo que quiero es poder cubrir el punto por completo. Bien, nosotros en este momento tenemos el punto, pero vemos que no se sigue, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, me voy a ir mejor al cuadro 0 para establecer el punto de partida. Lo que podemos hacer entonces, acá en Track, le podemos decir que haga ese seguimiento. ¿Cómo lo hacemos? Es relativamente sencillo. Con este botoncito le decimos que haga el seguimiento para adelante. Ahí ya lo hizo básicamente. Si se fijan, bueno, ha quedado bastante correcto. Esto es un buen seguimiento. Muy bien. Vamos a hacerlo con otro punto. Recordemos que necesitamos por lo menos 8. Vamos a cliquear en este punto, lo escalamos un poco con la tecla S y hacemos el seguimiento. Siempre verificamos de que más o menos esté siguiéndolo correctamente, ¿no? Si se fijan, al final hubo como una pequeña variación, ya no lo cubre completamente. Esto puede dar un pequeño error. Para los puntos podemos hacer distintos tipos de seguimientos. Por defecto viene uno que suele funcionar bien, pero si, como en este caso, la forma no nos cambió, es conveniente utilizar otro. Por ejemplo,
Acá tenemos el tipo de tracking location, solamente se fija o interpreta que el punto se movió, que no hubo escala, no hubo ningún tipo de cambio. Vamos a probar otro, que es el perspectiva, y vamos a ver si nos da un mejor resultado. Bien, si lo que vemos ahora es que esta caja de seguimiento se fue adaptando a los cambios del tornillo, pero no me termina de convencer. Vamos a probar otro con el afine, a ver si nos da un mejor resultado. Bien, yo creo que el afine fue más conveniente. Si vemos, sobre todo yo quiero que el punto central esté más o menos en el mismo punto. Bueno, lo podemos ver acá a la derecha, ¿no? Vamos a ver que sigue más o menos en la misma posición del tornillo. Fantástico. Este punto yo ya creo que nos puede servir. Si nosotros queremos que los siguientes puntos que agreguemos sigan utilizando el afín, podemos setearlo acá a la izquierda. En vez de location le ponemos afín. Y entonces cuando yo clique un nuevo punto y haga ese seguimiento, ya me lo va a crear con el afine. Bueno, vimos que acá tenemos un pequeño problemita. Algunas veces es conveniente, acá está utilizando como referencia siempre el cuadro inicial, que por eso está marcado como keyframe. Si nosotros lo ponemos como preview frame, algunas veces nos da un seguimiento más adaptativo. Si ese punto llega a cambiar de un cuadro a otro, simplemente porque hubo un cambio de luz o lo que sea, se va a adaptar mejor. Algunas veces eso es conveniente, otras veces da un poco de problemas, pero en este caso, por ejemplo, el afine más el preview frame, me parece que nos está dando un mejor resultado. Bueno, vamos a probar a hacer lo mismo con otros puntitos. Ya tenemos 3 puntos. Vamos a ver si podemos seguir esta cabeza de tornillo. Vamos a marcarlo por ahí. Bueno, ya terminamos de hacer el seguimiento de los puntos. Ahora vamos a ver si podemos, con estos 8 puntos, que yo creo que son suficientes, podemos indicarle a Blender que trate de calcular cómo se movió la cámara. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tipo de cámara que estamos usando. Estos son datos que son convenientes que nos proporcione quien haya grabado la toma. Por ejemplo, lo más importante acá es saber el tamaño del sensor. Por suerte Blender nos proporciona el tamaño del sensor para un montón de cámaras. Si nosotros lo desplegamos acá en cámara, en estos puntitos vamos a encontrar un montón de cámaras que se suelen usar en cine o bueno. Yo sé, por ejemplo, que la mía es una Canon y la Canon APS-C me daría el tamaño de sensor que tiene mi cámara. Después tenemos, una vez que seteamos eso, que es información que nos tiene que proveer quien grabó, bueno, hay veces que también podemos buscar, si nos dan simplemente el nombre de la cámara, podemos buscar esa información del tamaño del sensor en internet. Después, el tema de el tipo de el lente que se utilizó, si es de 18 milímetros, de 50 milímetros. Esto puede variar, porque eso según si uno usó adaptadores en la cámara, un montón de factores pueden afectar que ese valor, por más que nos digan, bueno, yo grabé con uno de 18 milímetros, después no se aplique exactamente eso. Por ahora le voy a dejar 18 porque sé que con esto me dio un buen resultado, pero es un valor que en cualquier caso podríamos llegar a cambiarlo. Bien, una vez que seteamos entonces el tipo de cámara con la que se grabó, nos vamos acá a Solve, que es básicamente el cálculo para tratar de resolver esto. Acá lo que vamos a tener que definirle es cuáles son los frames que vamos a utilizar como referencia para indicarle a la cámara que hubo cambios. Por ejemplo, yo tengo acá, voy a ponerle el frame 34. Y luego acá hay un movimiento de cámara interesante que me posiciona los puntos en una posición bastante diferente a la anterior,
que es el frame 132. Con esos dos, con esas dos posiciones distintas que tenemos, yo estimo que Blender va a poder tener suficientes cambios como para hacer mejor este cálculo. Nuevamente, esto es medio prueba y error, no es una ciencia exacta, ¿no? Bien, le vamos a Solve y acá lo que nos va a decir, si nos fijamos acá abajo, que dice error promedio de proyección 0.64 píxeles. Ese es el error que no debería ser alto. Entre más bajo sea ese valor, significa que el tracking fue más preciso. Ya hicimos el tracking, ya se hizo el cálculo, pero nosotros en este momento no estamos viendo nada. Blender, por suerte, proporciona una herramienta que es bastante simpática y bastante piola, que es Setup Tracking Scene, que lo tenemos acá, lo vamos a cliquear y ahí, si nos fijamos, ya no en la vista de cámara, primero nos creó una cámara y le asignó algunos objetos como para que nosotros podamos ir visualizando esto y ver que más o menos sigue correctamente la cámara. Yo por ahora el cubo y el plano y todo eso lo voy a sacar, no lo voy a usar porque vamos a hacer nuestra propia integración, ¿bien? Pero sí, lo que nos viene muy bien es que nos visualiza los puntos que nosotros habíamos hecho en el tracking y vamos a ver si esos puntos no se mueven de manera extraña, si siguen correctamente. Y lo que vemos es que el seguimiento es bastante preciso, no vemos prácticamente problemas. Yo creo que es un seguimiento bastante bueno, bastante correcto. Así que creo que al final este pequeño salto que estábamos viendo acá no está repercutiendo de una manera visible. Bueno, algo más que podemos hacer es indicarle cuál es nuestro piso. Básicamente esto es decirle que se acomode la cámara a lo que se supone que es el piso. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos puntos que están definidos en que están apoyados en el piso, como podría ser este y este. Con 3 puntos, si yo selecciono 3 puntos, puedo marcar acá floor, que es piso, y me acomoda entonces la cámara como que si ese fuera el piso. Esto algunas veces funciona y puede ser una herramienta piola como para ya definir cuál va a ser nuestro piso, ¿no? Bueno, ya esto, si me salgo ahora de la ventana de Motion Tracking y me voy a otra ventana, ya voy a poder ver, bueno, acá puedo activarle que se visualice los puntos del tracking. Voy a desplegar esto, le activo Motion Tracking y ahí ya se ven los puntitos. Bien, fenómeno. Ahí vemos nuestra cámara que se está moviendo y está bastante bien. Algo bueno también es que nosotros, acá también le voy a activar el Motion Tracking para ver los puntitos. Nosotros podemos agarrar esta cámara, rotarla, por ejemplo, y decirle que estos 3 puntos estén más o menos en el centro. Y todo el cálculo que nosotros hicimos se va a seguir manteniendo perfectamente, sin problema. Bueno, esto es el tracking de cámara. Si nos fijamos, fue básicamente seguir unos puntos, definir la cámara y decirle que calcule el movimiento. En una situación ideal es relativamente sencillo. Obviamente las situaciones ideales escasean en el mundo. Bueno, ya tenemos en este momento entonces el seguimiento de cámara. Cuando nosotros le dijimos a Blender que nos cree esa escena, ya con el fondo, con la cámara, con todo, Blender lo hizo y nos creó algunas cosas que no terminan de ser del todo convenientes para nosotros. Por ejemplo, nos creó una nueva colección que es Background, que no nos interesa, que yo la voy a eliminar porque realmente no me interesa. Y también, si nos vamos después a composición, vamos a ver que nos creó una composición que se supone que es ideal para poder mezclar nuestros elementos 3D con la filmación. El tema es que después lo vamos a tirar esto porque no nos sirve. Vamos a continuar entonces. Vamos a crearle un piso a esta escena. Primero lo que voy a hacer es borrar la luz porque esta luz realmente no me interesa. Voy a crear un plano y este va a ser nuestro piso. Tenemos que cambiar el motor de render. Vamos a cambiar el motor de render a Cycle. ¿Por qué? Porque esa opción si no, no aparece en Eevee. Vamos a cambiar en Cycle. Una vez que cambiamos el motor a Cycles, entonces
acá en las opciones del objeto, en Visibility, nos va a aparecer la opción Shadow Catcher, que eso básicamente es que va a proporcionar sombras, o sea, proyección de sombras, pero nada más. Bien, no estábamos viendo el fondo. Eso es básicamente porque tenemos que configurar que este render va a ser transparente. Por eso no vemos el fondo. Pero si nosotros vamos acá en los seteos del render, en Film, vamos a encontrar Transparent. Entonces, ahora vemos el cubo que habíamos creado, que está proyectando sombras sobre este plano. En realidad no vemos mucho la sombra, porque no está faltando una luz. Vamos a agregar una luz simplemente para ver esto de la proyección de sombras. Lo que vemos es eso, es que solamente vemos esa proyección de sombras, no vemos el plano del piso. Así que esto para integración es realmente muy bueno, porque además no solamente es una proyección de sombras, también vamos a ver que este piso puede llegar a reflejar también lo que está el cubo, en este caso el cubo blanco. Lo que nosotros queremos ahora es no poner solamente un cubo, sino un personaje que esté haciendo alguna pavada. Lo que vamos a usar es a Patricio Estrella de Bob Esponja, que lo vamos a encontrar entre los archivos de la descripción. Lo vamos a abrir, van a ver que es Patricio saludando y haciendo una pequeña animación. Esto dura más o menos 150 cuadros, que es básicamente lo que vamos a utilizar para nuestra animación. Para poder integrar entonces a este Patricio Estrella en nuestra escena, vamos a la escena donde estábamos trabajando, seleccionamos en File, Line, y ahí buscamos Patricio. Damos doble clic, colección y Patricio. Cuando lo traemos vamos a ver que ya nos queda en la escena, con la animación y todo. En este caso particular nos va a venir bien, está bueno. Yo simplemente lo voy a escalar un poquito para que quede más con la proporción que suele aparecer en las películas y eso. Lo que estamos viendo es que la luz Sun no nos produce eso, porque en realidad no es la apropiada para esto. Así que la voy a borrar y voy a directamente utilizar una luz Point. Y vamos a ver que la Point va a ser mucho más apropiada. La altura yo creo que es correcta, más o menos por acá, y lo que vamos a hacer es duplicarla. Recordemos que yo tengo una doble luz que produce una doble sombra. Bien, la vamos a hacer un poquito menos blanda, achicándole el radio, y ahí vemos la doble sombra, que nosotros lo estamos viendo en, por ejemplo, acá. Bien, también hay un poco de luz ambiente. Por ejemplo, hay luz que viene desde una ventana de la izquierda, así que voy a agregar una luz área, que además es casi un recurso artístico. Muchas veces uno quiere que se iluminen un poquito las cosas por detrás y eso, y bueno, nos va a quedar un poquito mejor. Le vamos a subir un poquito a esta luz. Muy bien. Vamos a agregar otra luz más para compensar. Y yo creo que más o menos lo estamos teniendo. Lo único que no vamos a cambiar a que lo renderice por la GPU, que siempre es más rápido. Y vamos a agregarle que haga el denoise. El denoise es básicamente que haga una limpieza de la imagen. La forma quizás más fácil para hacer que estas sombras sean un poco menos oscuras es sobre el material del piso bajarle el alfa. Vamos a bajarlo un poquito para que no sean tan oscuras, ya que las demás luces, para que se empaten un poco con la oscuridad de las demás luces. Es posible que no estemos copiando con fidelidad la iluminación real con la que se grabó esta escena. Yo traté de hacer algunos ajustes en las luces y sigue siendo muy oscura esa luz. Pero bueno, por lo pronto bajándole simplemente un poco la opacidad al material del piso parece funcionar. Como les comentaba acá, está renderizando esta capa que es background, que nosotros no la tenemos ni la vamos a usar, así que la eliminé. Nos quedó básicamente esto,
que son unos nodos para quitarle la distorsión que tenga la imagen. Eso en el tracking algunas veces se agrega una eliminación de distorsión, porque los lentes muchas veces distorsionan la imagen. Se le agrega un nodo de escala, que esto es súper importante para que nos coincida, y después con este nodo de alpha over lo combina con nuestro render. El resultado está acá. Muy bien, se ve bastante bien, tenemos un resultado bastante agradable, así que yo creo que con esto ya podríamos tirar un pequeño render en menos resolución. Lo vamos a dejar al 50%. Yo renderizo siempre como secuencia de PNG o secuencia de JPG, no como un video, porque si se interrumpe el video por la razón que sea, el video va a quedar roto. En cambio, si es una secuencia de PNG, siempre es más conveniente ante el render largo, sobre todo. Vamos a hacer render animation y vamos a ver cuál es el resultado que tenemos ahora. Bueno, acá tenemos el render. En realidad se le ha hecho algunos pequeños ajustes más en lo que es la composición, pero básicamente es esto. Uno, una vez que toquetea colores y yo qué sé, puede obtener más o menos un render así. Lo que es importante acá es más que nada el ejercicio de poder hacer ese tracking de cámara, que nos quede prolijo, que parezca que realmente el personaje está metido en la escena. Y ya vimos que no es tan complejo, obviamente hablando de una filmación que es ideal. Posiblemente después veamos en otros ejercicios con todos los problemas que nos pueden surgir en el tracking y cómo podemos ir solucionándolos para tener el mejor seguimiento posible de cámara. Los archivos están disponibles en la descripción para que se bajen tanto el modelo de Patricio Estrella como la filmación y el proyecto completo. Así que bueno, los invito a que hagan sus pruebas, sus experimentos y después me cuenten. Un abrazo, nos vemos.